siguiente invitado es Javier Martínez Hacha, empresario, inversor, financista, abogado. Javi, como siempre, un placer escucharte. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos en el plató Así es. Oye, algo que nos tiene a y todos, feliz inicio del periodo de Cuaresma. así es, algo que nos tiene a todos, pues, preocupados, a pesar de que no es del dominio de mucha gente, es lo de la rebaja de la calificación de nuestro grado de inversión por las principales agencias calificadoras. ¿Esto qué implica? ¿Qué le va a pasar a la deuda panameña a largo plazo? Y sobre todo, ¿podemos perder el grado de inversión, como han dicho varios economistas en los últimos días? Buenos días. Mire, yo quiero empezar tratando de explicar qué significa una calificación. Una calificación que es emitida por diferentes agencias de riesgos, Ujú. las tres más importantes, no las únicas, Moody's, Standard Poor's y Fitch. Son una serie de indicadores que indican la solvencia general, es decir, la capacidad de pagar una deuda emitida, bonos, obligaciones, por alguien, una entidad financiera, una compañía de construcción o un gobierno, un país, mejor dicho. Estas empresas clasifican los instrumentos financieros según eh, eh, distintas informaciones o circunstancias y Sí. a plazos cortos y largos. Entonces, sí, recientemente Panamá ha tenido una desmejora en su grado de calificación, que todavía sigue siendo grado de inversión. Y esa desmejora ha sido producto de la pandemia, Claro. definitivamente, porque los ingresos fiscales, los ingresos del país han disminuido sustancialmente. No solo en Panamá, en todos los países. Por tanto, el déficit ha incrementado. Y también porque el país se ha endeudado para tratar de mantener una estabilidad presupuestaria y Ujú. también con el propósito de atender las necesidades del Estado. Podemos discutir si el endeudamiento ha sido para promover la economía, para estimular la economía o para pagar gastos corrientes, que esa es la gran discusión que creo que se debe hacer. Pero creo que el gobierno fue muy inteligente y hábil en salir a los mercados a buscar dinero a intereses bajos y a largo plazo en un momento muy complicado para el mundo. Y lo hicieron de forma eficiente y en los términos más beneficiosos para el país en la historia de la República de Panamá. Es decir, que yo felicito lo que hicieron el año pasado. Sí. Ahora, hacia futuro, ¿qué significa que te bajen la calificación? Que te están viendo de que tu capacidad de mantener el riesgo actual, eh, eh, que tu capacidad de emitir con las funciones pasadas ya no están allí. ¿Eso qué significa? Que el país va a pagar más en servicio de la deuda si emite nuevamente. Claro. Por tanto, lo que se tiene que hacer es programar un plan de reducción del déficit en la post-pandemia, luego que la economía esté estimulada y esté creciendo, y también un plan de reducción de la deuda. O estimular la inversión privada y pública para que el crecimiento de la economía sea tal de que podamos entonces reducir la relación de PIB, de deuda PIB. Solo para hablar en números, la última vez que verifiqué, eh, Panamá tiene actualmente el rating de Baa1 por Moody's y BBB por S&P. Y finalmente BBB negativo de Fitch, quien fue el último que la redujo. El cambio fue de Fitch y antes estaba en triple B. En cuanto a los rendimientos de la deuda, yo he escogido un vencimiento en particular. El Panamá que vence en el 32 pasó de rendir 2.15 a los inversionistas a rendir 2.35 cuando hicieron el anuncio. Y recientemente se estabilizó en 2.23. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese particular instrumento, el bono panameño iba a pagar $800 más por cada millón emitido a raíz de ese desmejoramiento de la deuda. Si estamos hablando de $8 por cada 1.000, básicamente. Pues sí, 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 sí. 800 por cada millón, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que sí, que es una llamada de atención, pero yo sí. tengo que ser sincero, Panamá tiene unas condiciones macroeconómicas superior a muchos países del grupo 7 o muchos países de la Unión Europea. Nosotros todavía no estamos por encima del 70% de relación deuda PIB. a PIB.
En Europa, Inglaterra, Bélgica Francia, Italia, España, todos se acercan al 100% o están por o están encima del por cien por encima. ciento. Claro, ellos tienen una ventaja que no tenemos nosotros. Ellos tienen el Banco Central Europeo. Y tienen un banco donde pueden acudir para tapar sus déficits con emisiones que ahora son hasta solidariamente garantizadas, es decir, todos las garantizan. Entonces yo creo que sí, que Panamá tiene que hacer su tarea de buscar un plan coherente, un plan serio, que demuestre a las calificadoras que en la post-pandemia, porque va a llegar el momento para salir adelante luego de esta catástrofe mundial, el país va a estimular la economía, va a incrementar los ingresos, vamos a crecer mucho y Sí. entonces vamos a reducir la relación de deuda a PIB. Y también quizás hay que hablar también de un poco de austeridad en ciertos renglones y también, por supuesto, si es posible, reducir la deuda absoluta con un plan coherente de reducción. Porque hay algo que también va a ser tópico importante en la deuda, en el periodo post-pandemia, y es un dólar debilitado por la gran emisión de dólares que ha hecho los Estados Unidos para estimular su propia economía. Es cierto, y no solo eso, el petróleo está empezando a Ah, apreciarse en su precio sí, y eso podría ocasionar una inflación importada a Panamá. Cuando tú tienes un petróleo hacia arriba, que más que nada ha sido por la reducción en la oferta, ¿eh? sí, sí. La demanda sigue contraída por la pandemia. Pero puede expandirse la demanda a raíz de la post-pandemia. Entonces, sí, si la inflación nos afecta vía el incremento de los precios de los combustibles, vamos a tener entonces una situación un poquito complicada que el panameño va a tener que dedicar más al renglón de combustible y energía y sacrificar el consumo, que es parte importante del crecimiento económico. Otra cosa importante de este periodo post-pandemia es una economía de calle debilitada, pero las bolsas marcando récords históricos. Sí, había habido tal disparidad entre la calle y la bolsa como la de hoy. Bueno, es que si te hablas de los mercados desarrollados, este fenómeno radica en que los gobiernos han apoyado a las familias con cheques directos Sí, y las familias han dedicado mucho de ese cheque a ahorrar y a consumir. Entonces, si el presidente Biden logra pasar su estímulo, creo que será el tercero y el más grande, la economía de Estados Unidos se va a mover, la economía privada sobre todo. El gobierno de Estados Unidos tiene un déficit por encima del 10%, lo dijo el señor Trump, y enfrentan los mismos problemas que Panamá. claro. Por supuesto que ellos tienen también el Banco Central, y ellos son los Estados Unidos. Yo suelo decir que por qué Estados Unidos tiene un grado de inversión. Bueno, porque en el balance de situación de los Estados Unidos nunca está incluida su capacidad de investigación, Silicon Valley, etcétera, ni su capacidad militar. Entonces yo siento que cuando tú puedes tener de forma concreta un valor sobre eso, que es imposible establecerlo, en mi opinión, por eso le otorgan el grado de inversión a Estados Unidos, porque el estado de situación de Estados Unidos y Panamá, si tú borras los nombres y quitas los ceros de más en Estados Unidos y se lo das a cualquier estudiante de finanzas en primer año concluiría, mejor dicho, que el estado financiero de Panamá es el de Estados Unidos y el de Estados Unidos es el de Panamá. Porque sí, macroeconómicamente nosotros estamos mucho mejor que Estados Unidos en nivel de deuda a PIB y en el déficit fiscal. Un gran debate, Pero no tenemos Banco Central. un gran debate ahora es dónde poner estos centavos que estamos rascando, en la oferta o en la demanda. Que los compradores tengan esa capacidad de pago como dicen, como hace en Estados Unidos, o que se les mantenga a los trabajadores pues pagados con empresas abiertas como está haciendo Alemania. ¿Cuál tú crees que es la receta ideal Pero tienes que buscar una un crisis como equilibrio. ahora? Tienes que buscar un equilibrio y el equilibrio se da con las fuerzas de mercado, ¿no? Sí, Porque si te enfocas en la oferta y lo que está pasando en el petróleo y lo haces de una manera muy restrictiva, puedes provocar una inflación. Entonces tiene que haber un equilibrio. La única forma que ese equilibrio se dé o se aproxime o nos aproximemos al equilibrio es las fuerzas de mercado. Entonces yo siento que el gobierno debe estimular la economía, debe sí. promover la inversión privada, debe facilitar los trámites
debe reducir impuestos, a menos temporalmente, a actividades que han sido grandemente deprimidas, ejemplo el turismo, debe apoyar la micro y la pequeña empresa, que es la que crea muchos puestos de trabajo, y con eso la economía puede empezar a crecer y por un periodo quizás de 24 meses, reducir los impuestos más importantes que pueden ser hoy un obstáculo para que el empresario, el micro y el pequeño, pueda pasar de ser una empresa ilíquida a ser una empresa viable. Si no hacemos eso, la empresa ilíquida, producto de la pandemia, se puede convertir en una empresa insolvente. Y eso sí es un problema. Eso sí es un problema. Y por supuesto, apoyar a las grandes empresas panameñas. Entonces, la gente critica, por ejemplo, que se le da ayudas a Copa. Pues yo no sé si Copa necesita ayuda o no, pero sí, si fuese necesario, a Copa se le tiene que dar algunas facilidades, porque Copa es el mecanismo en la vida para que lleguen turistas de Latinoamérica. Así es. Copa que hay muchos empleos de trabajo. Copa Bueno, tenemos problema con la conexión. es Okay. la empresa quizás antes del país fuera de Panamá. Claro. ¿Se perdió? No, ya estás de vuelta. Hola, hola. Ya estás de vuelta en el aire, Javi. Ahora vamos a tener también a don Carlos Ayala, asesor del Mintrael. Antes, Javi, porque dentro de estas, bueno, perdí la comunicación con Javier Martínez Hacha, hemos restablecido la comunicación con él, porque había un tema que quería, pues, culminar la entrevista y es a futuro. El gobierno está, pues, presupuestando contratar préstamos por cerca de 10.000 millones de dólares este año. Es decir, cómo eso pues, comprometería nuestra capacidad a largo plazo y realmente pues, pudiera hacernos peligrar nuestro grado de inversión. Javi, ¿está con nosotros? Sigo hablando con ¿Me Javier. escuchas? Sí, ahora sí te escucho, alto y claro. Hola. Sí, Javi, que quería pues culminar la entrevista con el futuro. Vale. Este año... Mira, sí. Sí, escuché tu pregunta. Evidentemente, si seguimos imprimiendo más deuda y la economía no empieza a crecer, Sí. vamos a perder el grado de inversión. Eso es obvio, es una conclusión obvia. No obstante, uno tiene que también entender que un gobierno debe atender sus necesidades corrientes. Es decir, que hay una necesidad importante en salud, en educación, en seguridad. Soy un convencido de que también el gobierno y todos los gobiernos, luego que la economía se reactive, debe reducir gastos y debe tener un plan de austeridad, sobre todo en aquellos renglones que no son importantes en la pospandemia. Uno debe enfocar la inversión privada y pública en aquellos sectores donde van a crear un gran valor agregado y también debe enfocarse en sectores estratégicos descubiertos a raíz de la pandemia. Ejemplo, el agro, ejemplo, la salud, ejemplo, la educación, pero también debe dar la oportunidad para que los sectores privilegiados de la pandemia se expandan y nosotros como país de comercio internacional vamos a tener un gran papel en el intercambio comercial que se va a dar en la pospandemia. Hay países que están hablando que van a crecer este año cerca del 10%, Estados Unidos 7%, China se va a aproximar al 10%, Europa, la Unión Europea cerca del 6%, y mucha de esa mercancía va a pasar por el Canal de Panamá. Por tanto, es el momento de negociar, en mi opinión, de una manera muy ventajosa para el país, incremento en todos los puertos, ponerse la camiseta del país y del gobierno en esa negociación. Es que hablaste de algo que es importante, porque dentro de ese día fatal, se le baja la calificación al Canal de Panamá. ¿Qué están viendo los inversores que no estamos viendo nosotros referente al activo más importante de este país? Bueno, te quiero decir que el Canal de Panamá tiene una calificación por encima del país. Sí. Eso por su independencia constitucional, que está en el título quinto, que a propósito la hizo el gobierno del señor Pérez Valladares con el gobierno del señor Endara en la transición de los dos gobiernos, y eso le permite al canal tener una autonomía presupuestaria y administrativa.
ha bajado porque el canal está en Panamá y si tu entorno tiene un pronóstico menos favorable que hace un año, te debe afectar. Por eso también bajaron la de los bancos. Es decir, fue un efecto cascada. Entonces, así como un efecto cascada, se tiene que hacer un esfuerzo conjunto entre empresa privada y gobierno para establecer una estrategia de crecimiento importante que pueda hacer entonces que la relación deuda a PIB se reduzca sin ser tan radical el impacto en la economía de consumo. Porque si tú creces tu PIB, esa Sí, relación se disminuye y es lo que hay que buscar prioritariamente. También hay que ser un poquito austeros en gastos superfluos y en gastos necesarios. En eso hay que hacer una autocrítica y también entender que el país espera que no se den gastos innecesarios o gastos que no tienen prioridades. así es. Javier Martínez Hacha, como siempre, un placer escucharte y sobre todo pues verte después de tantos meses lejos de todo, de esta pandemia. Un abrazo a todos y gracias por la oportunidad. A ti, hombre.